Santander, 6 de agosto de 1987. El día amanece bajo un sol espléndido en la capital cántabra, a pesar de que a lo largo del día se forma una ligera bruma. En el bajo derecha de la calle La Roca número 6 habita Margarita González Sánchez, una señora de 82 años de edad, aprensiva, que padece de diabetes, subsiste gracias a 2 pensiones, una de ellas por viudedad, y las pocas salidas que hace de casa las realiza por las mañanas para ir a hacer la compra a la Plaza de la Esperanza. La única persona que la visita con bastante frecuencia es su hijo, José María, pero ese día justamente no va a ver a su madre. Hacia las 7 de la tarde, la señora Margarita sale de su casa para pasar un rato a la fresca en la primera Alameda, un parque cercano a su vivienda, y hacia las 10 de la noche regresa. Bien entrada la noche, una vecina de la señora, llamada Carmina, acude al domicilio para visitar a Margarita. Como no le abre la puerta, Carmina, extrañada y atemorizada de que le haya podido pasar algo a la señora, ya que es realmente tarde como para que no esté en casa, como dispone de una llave para entrar en la vivienda de su amiga, accede con ella y descubre, horrorizada, el cadáver tendido sobre la cama del dormitorio. La señora Margarita está descalza, vestida con ropa de calle, en posición de cúbito supino, es decir, completamente boca arriba, y no lleva puestas las bragas. Santander, 31 de octubre de 1987. En esta ocasión, la ciudad de Santander amanece sobre un cielo muy nuboso. En la calle Zaragoza, en el bajo izquierda del número 16, habita Natividad Robledo Espinosa, una mujer viuda de 66 años. Ese día, la hijastra de Natividad, Serafina Vega, acude a la casa para visitar a su madrastra, pero nadie le contesta ni le abre la puerta cuando llama. Como dispone de una llave del domicilio, abre con ella y observa un espectáculo dantesco. Natividad se encuentra estirada en la cama, en posición de decúbito supino, con los brazos caídos a ambos lados y las piernas separadas, entreabiertas. Lleva puesto un vestido de hábito de la Virgen del Carmen y medias de tipo ligero. La ropa está recogida a la altura de la cintura y no lleva las bragas puestas. Muriedas, 19 de abril de 1988. El día empieza nuboso también en la localidad, situada a 7 kilómetros de Santander. En el bajo derecha de la calle Ramiro Ledesma, número 50, vive Julia Paz Fernández, una señora de 71 años de edad que es viuda. Esa noche, un empleado de una compañía eléctrica que se encarga de revisar los contadores abre la puerta del domicilio de la señora para ir a realizar la inspección. Por indicaciones de la propietaria, como nadie le ha abierto la puerta y supone que la señora Julia está ausente, ha recogido la llave en una tienda próxima dedicada a la venta de pienso, donde la mujer siempre la deja en caso de que necesiten acceder al domicilio. El empleado entra entonces a la vivienda con la linterna encendida y ve en el suelo del pasillo el cadáver de la señora Julia que se encuentra boca arriba. El cuerpo, que tampoco lleva las bragas puestas, se encuentra sobre un reguero de sangre. Margarita, Natividad y Julia, 3 mujeres de avanzada edad, santanderinas, que no se conocían de nada y que aparentemente no presentaban ninguna conexión entre sus vidas, pero que, sin embargo, murieron en circunstancias similares y al final de sus vidas sí que tuvieron algo en común. Todas vislumbraron el mismo rostro amable antes de exhalar el último aliento. Fisonomías criminales. Capítulo 15. El Mataviejas de Santander. Bienvenidos y bienvenidas a este 15º capítulo del podcast. Hoy nos trasladamos hasta el norte de España, a la bonita ciudad de Santander, un lugar apacible, tranquilo, idílico para vivir, sobre todo en la época en la que nos situamos para este caso, a finales de los años 80. Donde en la ciudad habitaban alrededor de 220.000 habitantes y todavía no conocía los problemas e inconvenientes de grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Estas características hacían de Santander una ciudad acogedora para la gente mayor, donde poder continuar un ritmo de vida más pacífico, pero con la ventaja de contar con los servicios de una ciudad grande. Y sí,
Me centro en la gente mayor porque van a ser los grandes protagonistas de esta historia, como su título bien indica. Un caso, además, que tiene como particularidad la intervención del periodismo de investigación como elemento clave para su resolución, y es que, sin la intervención de varios periodistas muy profesionales que supieron detectar lo que nadie más veía y encontrar el crimen tras el velo de la normalidad, quizá hoy no estaríamos hablando de esta historia. Iréis entendiendo esto poco a poco, pero es un claro ejemplo de cómo el periodismo, bien llevado, sin caer en sensacionalismos y siendo fiel a la ética y rigor de la profesión, puede utilizarse como un bien al servicio de la sociedad, que es para lo que nació realmente el periodismo en sus más lejanos inicios, para trabajar al servicio de la ciudadanía e ir siempre en busca de la verdad para sacarla a la luz. Pero bueno, comencemos por el principio y vayamos desgranando poco a poco. Nos situamos el 15 de abril de 1987. En el número 6 de la calle San Pedro de Santander se ha hallado muerta la señora Victoria Rodríguez Morales, de 61 años. La mujer, que pese a su edad trabajaba como prostituta en el barrio chino, se encuentra estirada en la cama, vestida con ropa de calle y boca arriba. La policía acude al domicilio para inspeccionar si hay algo fuera de lo normal, pero la entrada no ha sido forzada y no parece que haya signos evidentes de que allí se haya cometido un crimen. El médico, además, que revisa el cadáver, no ve nada fuera de lo normal y concluye que la mujer ha muerto en su domicilio por causas naturales, por lo que no ve necesario enviar el cuerpo para que le realicen la autopsia. Se realiza el acta de defunción y se cierra el caso. Casi 2 meses después, el 13 de junio de 1987, Simona Salas Menéndez, de 84 años de edad, que vive en el 28 de la calle Alta, también aparece muerta sobre su cama. Bien vestida, boca arriba, pero sin signos que hagan saltar la alarma sobre que allí se haya producido una muerte anormal, por lo que, como Victoria, se certifica la muerte como natural y no se indaga más. De nuevo, pasan 2 meses hasta que se produce una muerte en características similares, el día 6 de agosto, en el número 6 de la calle La Roca, donde fallece la señora Margarita González Sánchez. La recordaréis porque es el primer fallecimiento que he comentado brevemente al principio, y si os preguntáis por qué no he mencionado todos al principio, es porque son las 3 muertes de las que se tiene más información y que además son las que ayudan a resolver estos asesinatos precisamente porque aportan más datos, pero no nos avancemos a los acontecimientos. Como comentaba, Margarita aparece tendida sobre la cama, boca arriba, no lleva los zapatos puestos y está vestida con ropa de calle, pero no lleva puestas las bragas. Carmina, la amiga que la ha encontrado, llama enseguida al hijo de la señora Margarita, José María, que acude lo más rápido posible. Cuando llegamos a la casa olía muy mal, por lo que abrimos las ventanas. La cabeza de mi madre había sido apoyada en un cojín y una de mis hijas, la mayor, se dio cuenta de que presentaba golpes en la frente, las rodillas y arañazos en la cara. Días antes, mi madre había estado blanqueando la cocina. No estaba nada revuelto. Mi chica dijo en un momento: «Oye, papá, ¿te das cuenta de que falta el televisor, el portátil y los relojes?» Mi madre siempre lleva puestos 2 relojes. También se habían llevado el anillo de mi padre, uno que tenía su fotografía, que podía verse a través de un lente de aumento, y también la alianza de casada y una cadenita con un crucifijo. No llevaba bragas puestas, que fueron encontradas luego debajo de un armario. La colcha había sido cuidadosamente doblada y retirada a un lado de la cama, y encontramos sus horquillas tiradas por el suelo. Mi madre no había cenado cuando ocurrieron los hechos. Creemos que el criminal actuó entre las 7:15 y las 10:15, a la caída de la tarde. Se llevaron el dinero de las 2 pensiones que cobraba y luego en la casa apareció una bolsa escondida con el dinero. Los brazos de mi pobre madre estaban colocados sobre el pecho. Como en los demás casos, la Brigada Judicial de Santander acudió al domicilio para realizar la inspección ocular. En este caso, era evidente que la víctima presentaba signos de violencia en el cuerpo y los propios familiares informaron de que echaban en falta algunas pertenencias en la casa, como el televisor, que era de las cosas más evidentes. Todo apuntaba a que alguien había entrado a la vivienda con la intención de robar, pero saltaba a la vista que la puerta blindada de entrada a la casa no había sido forzada por el criminal, así que la primera hipótesis era que fuera alguien cercano a la víctima o con la suficiente confianza como para que ésta le hubiera dejado entrar. Sin embargo, esta investigación no iría mucho más allá. Esta vez sí que se realizó autopsia al cadáver,
y se determinó que además de los golpes visibles en el cuerpo, la víctima tenía atorada en la tráquea su propia dentadura postiza y presentaba también desgarros vaginales probablemente hechos con un palo. Los signos evidentes de robo y de violencia en el cuerpo de la víctima apuntaban a que aquello era un crimen en toda regla y que debía investigarse. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pues las autoridades no, o quizá les da pereza averiguarlo, porque el informe de la autopsia determinó que la señora Margarita había fallecido a causa de un edema pulmonar, es decir, que en algún momento la mujer había dejado de respirar y, como bien sabéis por el capítulo anterior donde la causa de la muerte fue la misma, sin oxígeno el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente y ésta se concentra en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a través de los pulmones y los encharcan. Así que, como había sido un edema pulmonar y era un cuadro clínico bastante frecuente en personas de avanzada edad, se certificó la muerte como natural. Y como era una muerte natural, la policía no siguió investigando pese a las evidencias obvias de que aquello tenía de todo menos natural. Una locura, ¿verdad? Da mucha pena ver cómo en ocasiones la policía española ha podido ser tan ineficiente, pese a que en otros casos sea tan brillante. Es ridículo que, pese a tener las evidencias delante de la cara, el caso se ignore solo porque la autopsia califique la muerte como natural. Como es obvio, la familia de Margarita quedó muy descontenta con esto, sobre todo su hijo, José María, que estaba convencido de que a su madre la habían asesinado. Así que imaginaos la impotencia que tuvo que sentir aquel pobre hombre al no poder hacer nada por su madre, ya que hasta las propias autoridades le daban la espalda. Tuvo que resignarse a continuar con su vida, con la espinita clavada de saber que había algo más que no se estaba revelando. Pasó más de un mes de aquello cuando el 17 de septiembre, en la calle Juan de Garay número 4, se encontró a Josefina López Gutiérrez del Anillo, de 86 años, muerta sobre su cama y con un certificado por muerte natural también. Y lo mismo sucedió con Manuela González Fernández, de 80 años de edad, el 30 de septiembre, y con Josefa Martínez Collantes, de 84 años, el 7 de octubre. En el caso de Manuela, no obstante, se realizó también autopsia y se reveló sangre en sus órganos genitales externos y erosiones en la región nasal sin patología alguna que lo justificara. Y como no había justificación, pues ¿para qué investigar más? Total, es una señora mayor y seguro que ha sido muerte natural de todas formas. Perdonad mi sarcasmo, pero me parece tan surrealista e inexplicable que no investigaran las evidencias que es hasta insultante para las víctimas y no hay otra forma de afrontarlo, al menos por mi parte. Y perdonad también si pensáis que no profundizo en sus muertes. No es que no quiera hacerlo, es que os prometo que lo poco que os cuento es literalmente toda la información que hay sobre ellas, por más que me he roto la cabeza investigando. Como he explicado antes, solo se ahondó más a nivel informativo en aquellas que realmente resultaron clave para la resolución del caso. Y llegamos al 31 de octubre en el barrio de Porrúa, concretamente en el bajo izquierda del número 16 de la calle Zaragoza, donde habita Natividad Robledo, una viuda de 66 años, que es el segundo caso que hemos explicado al principio. Su hijastra, Serafina Vega, acude a la casa para visitar a su madrastra, pero como ésta no le abre la puerta, utiliza sus llaves para acceder y queda estupefacta ante la escena que encuentra. El cuerpo sin vida de Natividad se encuentra boca arriba sobre la cama, con los brazos caídos a ambos lados y las piernas separadas, entreabiertas. Lleva puesta una combinación y un vestido de hábito de la Virgen del Carmen y medias de tipo ligero. La ropa está recogida a la altura de la cintura y tampoco lleva bragas. La hijastra llama inmediatamente a la policía, que acude a la escena y, además de realizar la inspección pertinente, se realiza el levantamiento del cadáver. Entre las cosas que se echan en falta en la vivienda, según los familiares de Natividad, se encuentran unos pendientes de oro, una cadena con medalla, 2 alianzas, un televisor, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Se observa además que la víctima estaba a punto de cenar cuando la asesinaron, ya que encima de la mesa había un vaso y un plato con una tortilla. Cuando se interrogó a los vecinos sobre si habían visto o escuchado algo, uno aseguró que la vieron salir sobre las 10 de la noche para bajar la basura y que probablemente fue en ese momento cuando la abordaron. Respecto a la autopsia de Natividad, también se hallaron desgarros vaginales provocados seguramente por un palo, que tampoco apareció en la escena del crimen, pero se adjudicó como causa de la muerte un edema pulmonar, probablemente porque le fuera tapada la boca para acallar los gritos y la asfixia provocara el edema. Y sí,
se declaró como una muerte natural también, algo que ya no voy a comentar más porque ya nada me sorprende en este caso. La cuestión es que, al menos, la pobre muerte de Natividad no fue en vano, ya que supuso el mayor punto de inflexión para esta historia. Con ella ya iban 7 las ancianas fallecidas en cuestión de meses en Santander y en condiciones muy similares, pese a que en aquel momento no se relacionaran unas con otras, ya que, recordemos, habían sido certificadas también como muertes naturales. Pero de la misma forma que las autoridades parecían echar la vista a un lado y no enfrentarse al problema, las gentes de la ciudad no lo dejaron pasar y por las calles se comenzó a hablar del asunto. En la panadería del barrio, en la carnicería, en los parques, en la sala de espera del médico. Se hablaba de Nati, la del número 16, que había muerto hacía poco en extrañas circunstancias, o de Simona, del número 13, que de un día para otro se murió cuando estaba sana como una rosa. Tengamos en cuenta, además, que en aquella época Santander aún no era una gran ciudad, prácticamente nunca pasaba nada allí y aunque era lógico y normal que la gente mayor, llegada a cierta edad, muriera por causas naturales, que fueran tantas agrupadas en un mismo sitio y en tan poco tiempo llamaba mucho la atención. Y aquí es donde entra en juego el trabajo de los periodistas. Fueron los únicos que supieron escuchar a la gente, interesarse por esos rumores, investigar las muertes e ir un paso más allá al advertir de la presencia de un posible violador y asesino en serie de ancianas en Santander, aun a costa de ser acusados de sensacionalistas y de alarmar a la población. Chemi Pelayo, exdirector adjunto del diario Montañés, que fue quien realizó toda esta investigación, vivía por aquel entonces en el barrio de Porrúa, justo donde se encontraba el domicilio de la fallecida Natividad, y escuchó a una mujer en una tiendecita del barrio. «Es que Nati, que vivía allí enfrente, no ha muerto normal. Decían que sí, pero que no, que la hija dice que la han asesinado». Un simple comentario que levantó el instinto de periodista de Pelayo y decidió que debía investigar esa muerte. Así pues, el diario Montañés inició una exhaustiva investigación en la que no solo se revisó la muerte de Natividad, sino también la de más mujeres de avanzada edad que habían fallecido a lo largo del año, y descubrieron que podía existir una conexión entre la muerte de Natividad y la de varias señoras más, pues todas se habían producido en circunstancias muy parecidas. En el domicilio de la víctima, justo antes de cenar, y el cuerpo se había hallado boca arriba en la cama, vestido y, en varios casos, con magulladuras, desgarros vaginales producidos al introducir posiblemente un palo y sin ropa interior. Y todas y cada una de ellas se habían certificado como muertes naturales, pero bajo el mismo diagnóstico: edema pulmonar o paro cardíaco. Además, descubrieron un dato nuevo y es que todas las víctimas también coincidían en el hecho de que justo antes de morir habían realizado reformas de albañilería o carpintería en la casa. ¿Tal vez sus muertes tenían algo que ver con este hecho? Lo que estaba claro es que allí estaba pasando algo que las autoridades no querían revelar, probablemente quizá con la idea de no alarmar a la población y dar la imagen de una Santander segura, donde nunca pasaba nada. Pero la realidad a veces se impone a nuestros deseos, y los periodistas sabían que debían informar de esto para que la población estuviera alerta, así que comenzaron a publicar en el periódico posibles hipótesis, mientras que desde el gobierno prácticamente se burlaban de ellos y los acusaron, como era de esperarse, de sensacionalistas y no les hicieron caso. Sin embargo, Chemi no quiso rendirse tan fácilmente, ya que su instinto le decía que de verdad estaba pasando algo, y gracias a un contacto en la policía de su colega de sucesos en el periódico, José Manuel Jimeno, pudo continuar investigando pese al rechazo por parte del gobierno. Entonces, uno de los pasos que realizan es la revisión exhaustiva de todos los archivos policiales en busca de personas con antecedentes de violación o abusos deshonestos que pudieran ser sospechosas de haber cometido los crímenes. Finalmente, las investigaciones se centraron en 2 individuos con antecedentes por violación, con inclinación a maltratar ancianas y expertos espadistas, es decir, especialistas en abrir puertas limpiamente, sin dejar huella. No obstante, su presunta participación en los hechos fue descartada ya que no existían pruebas suficientes ni indicios que apuntaran realmente a ellos como los autores. Y paralelo a esta investigación, como era de esperarse, las muertes no cesaron, sino que se fueron incrementando y con más frecuencia todavía.
El 17 de diciembre falleció Catalina Julia Fernández Mata, de 93 años. El 29 de diciembre, María Isabel Fernández Vallejo, de 82. El 6 de enero, María Landa Zabal San Miguel, de 72 años. Y el 20 de enero, Carmen Martínez González, de 65 años. Ese día, desde las 5 de la tarde, su hija Soledad estuvo tratando de comunicarse con su madre por teléfono, pero no la contestó. Carmen acudía con frecuencia a visitar a su hija y a sus 3 nietos, y era extraño que en todo el día no hubieran tenido noticias de ella ni que hubiera contestado a la llamada. Así que entrada la noche, Soledad optó por acudir al piso para ver qué sucedía, y ya de primeras comprobó que la puerta solo estaba echada con un resbalón y que un quinqué eléctrico que su madre tenía normalmente apagado estaba encendido. Además, el salón estaba hecho un completo desastre ya que habían muchos discos esparcidos por el suelo y por el sofá. Y, por si fuera poco, sobre la cama, tendida boca arriba, encontraron el cuerpo de Carmen, con los brazos cruzados sobre el pecho y cubierta con una bata estirada hasta los pies. Bajo esta, llevaba un vestido que había sido remangado hasta la cintura, en los muslos presentaba moretones y tenía 2 heridas en los pómulos y más magulladuras en el cuello. Entre las piernas, además, tenía unos trapos manchados de mercromina, es decir, para que nos entendamos, de betadine, ese medicamento de color rojo que utilizamos para desinfectarnos las heridas o raspones leves. Cuando la policía acudió al lugar, lo que más llamó la atención de los investigadores fue que las sábanas estaban por todos lados arremetidas por debajo del colchón, y Carmen, que estaba completamente tapada, no podía haber hecho tal maniobra desde dentro de la cama y tapada con la sábana. Tendría que haberse levantado, haberlas arremetido levantando el colchón y luego meterse en la cama, pero por fuerza, para meterse, tendría que haber sacado parte de la sábana. No sé si me he explicado. En añadido, junto a la cama había 3 montoncitos de ropa interior. Y las alianzas de matrimonio, que según la familia siempre llevaba puestas en un solo dedo, las tenía en manos diferentes y de hecho le faltaba un anillo. 5 días después, habiéndosele realizado la autopsia a la señora Carmen, le comentaron a la familia que había fallecido por un edema pulmonar y un paro cardíaco, y que se había certificado la muerte como natural. Sin embargo, su hija Soledad no quedó conforme con esto, ya que estaba convencida de que a su madre la habían asesinado, igual que pasó con el hijo de Margarita, José María, que tenía las mismas sospechas respecto a su madre. Interrogando a los vecinos, Soledad averiguó que el día de la muerte de su madre, hacia las 10 de la mañana, la vieron subir por la escalera con un hombre de unos 40 años muy bien vestido. Eso incrementaba todavía más sus sospechas, pero claro, nuevamente, ¿cómo demostrarlo si la propia policía te da de lado y la muerte se ha certificado como natural? Y así, la retahíla de muertes continuó. El 11 de febrero murió Engracia González, de 65 años. El 23 de febrero, Josefa Quirós, de 82. El 16 de marzo, Florinda Fernández, de 84 años. El 2 de abril, Serena Ángeles Soto, de 85. Y el 19 de abril, Julia Paz Fernández, de 71 años, falleció en Muriedas, una localidad ubicada a 7 kilómetros de Santander y que es el último caso que os he explicado en la introducción del episodio. Ese día, un empleado de una compañía eléctrica que iba a revisar los contadores del piso de Julia accedió a la vivienda utilizando una llave de repuesto que la propietaria siempre dejaba en una tienda cercana de piensos precisamente por si ella estaba ausente y necesitaban entrar. Como la señora no le había abierto la puerta, el empleado utilizó la llave para acceder y vio, en el suelo del pasillo, nada más entrar, el cuerpo tirado de Julia, boca arriba, sin bragas y sobre un reguero de sangre. Inmediatamente, el empleado corrió a la misma tienda donde había recogido la llave y desde ahí avisó a las autoridades para que acudieran al domicilio. Enseguida se personó allí la Guardia Civil y comenzaron con la inspección ocular de la escena. Y en esta escena, por fin lograrán dar con la información clave. En el domicilio de doña Julia se encontró la tarjeta de un albañil llamado José Antonio Rodríguez Vega. ¿Recordáis que durante la investigación que realizó Chemi del diario El Montañés se descubrió que todas las víctimas que podían relacionarse con el mismo autor habían hecho recientemente obras o reformas en su casa?
Pues esa tarjeta, que pertenecía a un albañil, tenía todas las papeletas para ser clave en ese asunto, así que, como es obvio, la Guardia Civil investigó quién era aquel tal José Antonio Rodríguez Vega. Y madre del amor hermoso lo que encontraron. José Antonio, que en aquel momento tenía 30 años, con tan solo 18 había ingresado en la cárcel tras ser conocido como el violador de la moto, ya que por aquella época se dedicaba a agredir sexualmente a chicas jóvenes que abordaba por la calle, abusaba de ellas y luego huía a bordo de su motocicleta. Por ello, fue arrestado el 17 de octubre de 1978 y condenado a 17 años de prisión, de los cuales solo había cumplido un total de 8 gracias a su comportamiento impecable en la cárcel y además porque consiguió que tanto su madre como su mujer por aquel entonces, Socorro, hablaran en su favor. En añadido, escribió a todas las víctimas desde la cárcel pidiendo que le perdonaran, y todas lo hicieron excepto una, con la cual la violación se había llegado a consumar del todo. Y si os preguntáis qué tenía que ver que le perdonaran las víctimas para que se le redujera la condena, es que en el Código Penal español de antes de 1995 era posible que las víctimas perdonaran al agresor y que eso le eximiera de su responsabilidad penal. Por suerte, a partir del 95 esa posibilidad ya no se contempló más. Pero la cuestión es que en 1986 logró salir de prisión gracias a eso y, por lo tanto, estando en libertad, con el historial que tenía y habiéndose encontrado en la escena del crimen su tarjeta, era más que probable que estuviera implicado en los hechos. Y aquí hago un pequeño inciso porque quizá los más inquietos estaréis recordando que en Santander la Policía Nacional había hecho un exhaustivo repaso de los archivos delictivos en busca de posibles perfiles de abusadores sexuales que pudieran encajar con los crímenes. Y de hecho, habían seleccionado a 2, que luego sin embargo fueron descartados. Pero, ¿por qué en ese momento no se valoró a José Antonio Rodríguez? Muy sencillo. La Guardia Civil no tenía competencia en la ciudad de Santander, sino solo en el medio rural. Por ello, cuando la Policía Nacional había comprobado sus propios archivos, no habían encontrado nada de Rodríguez Vega. Pero en cambio, cuando el crimen se cometió en Muriedas, un pueblo rural donde la Guardia Civil sí tenía competencia, al consultar ellos por otro lado sus propios archivos sí que les apareció, ya que años antes, cuando había sido detenido, todo el proceso lo había llevado a cabo la Guardia Civil. Entiendo que porque se le tuvo que detener fuera de Santander en algún pueblo. Total, que por fin parecían tener entre manos al asesino que estaba matando ancianas en Santander. Así que la policía se puso manos a la obra para localizarlo y detenerlo de inmediato. Y ahora sí, como es obvio, no pudieron continuar negando la existencia de que un asesino en serie estaba actuando en la ciudad, tal y como habían predicho los periodistas, así que ya no tenía sentido ocultarlo a la población. Son las 9 de la mañana. Buenos días. Vamos con una noticia de última hora. Según fuentes de la Policía Nacional, en los últimos meses han sido asesinadas varias mujeres de forma violenta en sus propios domicilios. Los agentes de homicidios están recabando información e interrogando a los familiares para tratar de dar con el asesino. Podría tratarse de un asesino en serie. El jefe de la comisaría de Santander ordenó al jefe de la brigada judicial y a 3 inspectores que seguirán al sospechoso durante 28 días. Y el 19 de mayo de 1988, tras localizarlo saliendo de su domicilio, 2 agentes de la Policía Nacional le abordaron y le detuvieron. Bien, como suelo hacer muchas veces, voy a poneros en contexto antes de proceder a explicar la detención, el juicio, etc., ya que considero importante que conozcáis antes quién era esta persona para comprender mejor todo lo que vendrá después. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en el barrio santanderino de Campogiro, en el seno de una familia humilde donde era el cuarto de 6 hermanos. Desde pequeño había sido un niño muy agresivo, llegando a maltratar a su madre y a su hermana en algunas ocasiones. En la escuela solo había destacado en la asignatura de dibujo y, siendo ya adolescente, inició su carrera profesional como albañil y carpintero. Es en esta época cuando comenzó a manifestar aún más ciertos rasgos de agresividad, siendo una persona muy solitaria y sin amigos. A los 18 años se casó con María Socorro Marcial Povedano, con la que tuvo un hijo llamado también José Antonio.
A partir de este momento, su irascibilidad se hizo cada vez más latente. El matrimonio vivía en la casa de los padres de él, donde José Antonio maltrataba a partes iguales a sus hermanos, pegaba a su mujer e incluso a su recién nacido, que cuando tenía solo 2 meses fue maltratado por su padre de forma brutal porque, según él, lloraba mucho y no le dejaba dormir. Un día agredió también a su padre anciano, que iba en silla de ruedas tirándole por las escaleras, y en aquel momento su madre echó de casa al matrimonio y al niño. Aquello fue como una traición para José Antonio, que tras el rostro de un hombre amable, joven, bien parecido y seductor, en realidad se escondía un ser aterrador, que desde muy pequeño había empezado a sentir deseos sexuales hacia su propia madre. Esos deseos inexplicables, sumados a un sentimiento de odio y temor hacia su progenitora por lo que le había hecho, hicieron que buscara como vía de escape a esa frustración la agresión y violación de otras mujeres. Por ello, en aquella época comenzó a abordar a mujeres que encontraba por la calle, agredirlas sexualmente y después huía a bordo de su moto. Por ello se le comenzó a conocer como el violador de la moto, que es lo que os he explicado antes resumidamente. En octubre de 1978 fue arrestado y condenado a 17 años de prisión por sus crímenes, que debería cumplir en la cárcel de Ocaña, en Toledo. Allí, Rodríguez tampoco hizo muchos amigos. Como buen narcisista, pasaba el tiempo alardeando de sus hazañas y se dedicaba a chivarse a los funcionarios del penal sobre las andaduras de otros presos. Por ello, un grupo de interinos de la prisión le cortaron con un objeto punzante la falange de un dedo en la mano izquierda como advertencia. Durante su estancia, además, su mujer comenzó a tramitar el divorcio tras enterarse de sus fechorías. Consiguió salir solo 8 años después, alegando un buen comportamiento en prisión y porque además, algo que sinceramente no me explico ni entiendo, su madre y su exmujer hablaron a favor de él, y no solo eso, sino que desde el penal escribió a todas las víctimas que había agredido pidiéndoles perdón, y todas lo hicieron excepto una, a la que había llegado a violar realmente, ya que en las demás fueron agresiones sexuales sin violación. Sin embargo, el excarcelamiento le supuso un gran trauma. Su familia, excepto una de sus hermanas, renegó completamente de él, y su mujer, que logró el divorcio, consiguió la custodia completa del hijo y ambos se marcharon a vivir a Barcelona. Además, no encontraba trabajo por ningún sitio, y echaba la culpa de todas sus desgracias a su madre y a su suegra, que también había favorecido e intervenido en la separación de su hija de aquel hombre, como es lógico y normal. Y es aquí, nada más salir de prisión, cuando comenzó su siguiente etapa criminal. De nuevo en libertad, contrajo matrimonio con otra mujer, enferma de epilepsia, que nunca intuyó ni sospechó nada del oscuro comportamiento de su marido. Y es que, mientras de puertas para afuera trataba de ser un marido modélico y una persona agradable y amable, a la que todos sus vecinos y conocidos adoraban, en las sombras se dedicaba a ganarse la confianza de ancianas solitarias. Primero las observaba y estudiaba sus costumbres, sus rutinas, y una vez tenía todos los datos sobre su forma de vida, las abordaba empleando como recurso para entrar en sus hogares su profesión de albañil. Se ofrecía a hacerles reformas o reparaciones y se ganaba aún más su confianza. Completaba el trabajo y, como a las señoras les caía bien durante las obras y les hacía un buen servicio, días más tarde volvía a visitarlas con cualquier pretexto, y ellas le dejaban entrar y le recibían con agrado porque era alguien confiable. Una vez dentro de la vivienda, Rodríguez mantenía largas conversaciones con ellas, algo que las ancianas agradecían debido a su soledad, pero entonces es cuando él aprovechaba para hacerles proposiciones sexuales. Primero, con cuidado, las acariciaba con suavidad buscando una reacción apasionada por su parte. Pero cuando le rechazaban, furioso, se abalanzaba sobre ellas y las violaba brutalmente, tapándoles la nariz y la boca para asfixiarlas. Incluso a veces llegaba a violarlas post-mortem, por lo que estaríamos hablando también de necrofilia. Una vez cometido el crimen, dejaba a las ancianas encima de la cama y las tapaba con una manta para que pareciera que habían fallecido de forma natural. De hecho, la asfixia que les provocaba era lo que luego hacía que durante la autopsia los médicos certificaran la muerte como natural, ya que realmente morían por edemas pulmonares y paros cardíacos. Que a ver,
Entiendo hasta cierto punto que clínicamente pueden ser muertes naturales en mujeres de edad avanzada, pero ahí es donde debía haber entrado en juego el papel de la policía que analizaba la escena y veía que lógicamente ahí pasaban más cosas. Pero en fin. La cuestión es que los primeros asesinatos se caracterizaron por la ausencia de pruebas en la escena del crimen, por eso nadie sospechaba nada. Pero con el tiempo fue cogiendo confianza y seguridad a la hora de realizar los crímenes, y ahí es donde comenzó a cometer fallos y dejar rastros de su presencia, como la dentadura atorada en la tráquea de Margarita, los restos de sangre en los cuerpos o la tarjeta con su propio nombre que dejó en casa de Julia, y que fue lo que le delató definitivamente. Y así, el 19 de mayo de 1988 fue detenido al fin. Durante el camino a la comisaría no abrió la boca para nada ni se preocupó de preguntar por qué estaba detenido ni nada, como si la cosa no fuese con él. Una vez en comisaría, confesó con total frialdad ser el autor de algunos crímenes, motivados, según él, por la tortuosa relación que tenía con su madre. Pero no dijo a priori ni el número de víctimas ni cómo las había matado exactamente. Pensad que, desde la perspectiva presente, yo os he ido narrando y enlazando todas las muertes, pero en aquel momento la policía solo tenía constancia y había podido relacionarle 9 muertes del total de 16 que resultaron ser después. Mientras estaba detenido, la policía consiguió una orden de registro de su domicilio, que era una pequeña habitación que tenía alquilada, pero es que en ella se encontraron, literalmente, con la casa de los horrores. El dormitorio estaba por entero pintado de rojo. Las paredes, las cortinas también eran rojas, tenía hasta bitter cash de color rojo colocados en las estanterías. Pero es que no solo eso asustaba y chocaba de entrada, sino que aquello, además, parecía un museo terrorífico. Por toda la habitación habían colocados adornos, muñecas, alianzas, sortijas, figuras religiosas, relojes... todos los fetiches que había robado a las ancianas que había ido asesinando y que exhibía allí como si de sus propios trofeos se tratase. La policía, entonces, recoge los objetos y hace un llamamiento a la población. Todo aquel que haya tenido personas mayores que hayan fallecido de muerte natural durante esa época, que pasen por comisaría para revisar esos objetos. Y es que, claro, los agentes tenían la sospecha de que no podían haber sido solo 9 muertes, habían muchos objetos, por lo que seguramente habría matado a más. A comisaría acudieron todo tipo de personas a identificar los objetos, y fue gracias a eso como lograron identificar hasta 16 muertes. El reloj de Victoria, el San Pancracio de Simona, la televisión de Margarita, el transistor de Josefina, la cadena de Manuela, el radiocasete de la otra Josefina, los pendientes de Natividad, la sortija de Catalina, las alianzas de María Isabel, el abanico de María, el lazo de Carmen, los llaveros de Engracia, el platillo de Josefa, el reloj de Serena y el espejo de Julia. Entre otras muchas cosas, todo estaba allí. De la única que no logró llevarse nada fue de Florinda, ya que al parecer al momento de robar escuchó ruidos en la escalera y huyó sin llevarse nada. Pero lo que más atemorizaba era que, aun habiendo identificado los objetos de esas 16 víctimas, todavía quedaron muchos más ahí sin identificar, por lo que, aunque no pudieron imputársele, la policía estimó que podían estar hablando de hasta 23 víctimas en realidad. En noviembre de 1991 inicia el juicio contra José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas. Un juicio que fue absolutamente un caos debido a la gran concentración de personas que había fuera del juzgado. El crimen había tenido una resonancia mediática brutal y muchas personas protestaron abiertamente fuera del edificio contra la actitud del criminal y la indignación colectiva de la sociedad para que esa persona fuera condenada al máximo que la ley pudiera permitir. Y es que sí, hablando de la actitud, José Antonio tuvo una forma de comportarse en el juicio digna de un psicópata. Narcisista como era, altivo, con aires de superioridad, ególatra, llegó al juzgado bien trajeado y peinado, mostrando un afán de protagonismo brutal porque miraba fijo a las cámaras, sin huir ni taparse, como deseoso de que le grabaran, que se conociera su cara y pudiera mostrar el orgullo de lo que había hecho. Era sin duda un ser imperturbable, sonriente y cínico ante los insultos de los familiares de las víctimas, que le dijeron de todo mientras entraba.
Uno incluso, el hijo de Margarita, José María, fue expulsado de la sala porque le dijo claramente: «Si llego a saber antes que eras tú y te localizo, te corto el cuello». Y es que él no solo se paseaba con aires de superioridad por todo el juzgado, sino que se encaraba a las familias de las víctimas que había matado. La verdad es que me recuerda bastante a Ted Bundy. Yo creo que incluso podría considerársele como el Ted Bundy español, porque las similitudes son muchas. 2 asesinos en serie, apuestos, que agradan a las mujeres y que utilizan eso a su favor para violar y asesinar. Ambos son narcisistas y ególatras y se creen muy superiores al resto de la humanidad. Una vez con el juicio en marcha, la línea de defensa inicial de su abogado fue que se le declarara como un enfermo mental, porque de esta manera, en lugar de cumplir la condena en un centro penitenciario, lo haría en un centro psiquiátrico, por lo que pidió que se le realizara una prueba psiquiátrica amplia. No obstante, los psicólogos forenses desbancaron completamente esta estrategia. Tras realizarle el examen, determinaron que José Antonio Rodríguez Vega no era un enfermo mental, era un neurótico que tenía impulsos sexuales y una agresividad sexual contenida, pero que en ningún caso era un enfermo psiquiátrico y que, por tanto, era plenamente consciente de lo que hacía. Tenía un nivel de inteligencia y de voluntad como para ser responsable de sus actos y ser condenado por ello. La sentencia textualmente decía: «El señor Rodríguez Vega es un psicópata, pero no un psicótico. Es un anormal estadístico, mas no es un enfermo. No siendo un enfermo, no es susceptible de tratamiento psiquiátrico y, por consiguiente, como informan los médicos, el señor Rodríguez Vega no duraría ni un día en un centro psiquiátrico». Sobre la relación con su madre, determinaron que tenía una actitud de amor-odio respecto a ella porque no había elaborado adecuadamente la figura materna, añadiendo que los psicópatas, en general, elaboraban mal las figuras familiares. Al Mataviejas no le gustaron demasiado estas conclusiones, y de hecho amenazó y juró venganza contra García Andrade, el principal forense que le había realizado el estudio, ya que, según él, solo le había mirado una vez y eso no era suficiente como para conocerle en profundidad y determinarle como un psicópata. Os añado aquí una declaración que hizo mucho después del juicio y estando ya encarcelado, pero que creo que es interesante traer a colación a este respecto. No obstante, esta vez simplemente os la leeré en lugar de doblarla, porque considero que es demasiado dura como para hacerlo. Yo no tengo corazón, sangre fría, calculador, superinteligente. Joder, yo no me tengo por una persona psicópata. Una persona psicópata lo tenías que ver, porque los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da asco estar con ellos, con esa gente. No es... les da todo igual. He matado, viva la gente y... cuando salga voy a seguir, y tal, y aquí en las cárceles pues los tenías que ver. A mi suegra la metió un ostión por Navidades porque estuve a punto de arreglarme con mi mujer y se metió esta hija de puta, mi suegra, por medio, ¿me entiendes? Me dieron ganas de asesinarla allí mismo, ¿me entiendes? Provocándome, luego con el chiquillo, que no me lo querían dejar, que todo el mundo pega a su madre y a su padre, y a sus hermanos, y a su mujer y a sus hijos, todo el mundo pega, no soy yo. Eso es por naturaleza. Salvo el cariño que coges a la madre, porque yo a mi madre la quería muchísimo, ¿me entiendes? La quería muchísimo hasta... eso, hasta que me casé. Mira, no me hables más de ella, de verdad, se acabó, que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad, no me la nombres. En fin, supongo que tras esta declaración os podéis hacer una idea de cómo era este individuo. Durante el juicio le hicieron varias preguntas. ¿Ve reflejadas en las víctimas a su madre y a su suegra? Algo parecido. No es que las viera porque no veo visiones, señoría, pero me recordaban a la sinvergüenza de mi madre y a la veneno de mi suegra. De estos hechos pagaron justos por pecadores. Me sorprende que aún estén vivas. Reconoció, además, que a los 8 años había tenido su primera experiencia sexual con una viuda de unos 50 años y que a los 12 deseó sexualmente a su madre cuando se agachaba para fregar y la miraba. Explicó que había tenido una infancia desgraciada y que sus padres la habían obligado a hacer tareas del campo desde muy pequeño. Sin embargo, había sido el niño mimado de su madre y declaró que todo iba bien con ella hasta que le había echado de casa, algo que percibió como una traición. Y a partir de aquí,
ante la estupefacta mirada de todos los presentes, sacó un fajo de 6 folios escritos a máquina y grapados que él mismo había redactado, y dio lectura uno a uno a cada caso, como desafiando al propio fiscal en la iniciativa. Leyó la narración con perfecta entonación y hasta cierto dramatismo hasta completar la lectura de 15 casos, donde declaró que cuando estaba con las víctimas le entraba una fuerte excitación, les tapaba la boca e intentaba violarlas, pero después desistía, cogía algún objeto de la casa y se iba. Y aseguraba que nunca sabía si quedaban realmente muertas o vivas. La única víctima que no reconoció haber matado fue a Carmen Martínez González, la madre de Soledad, ya que no recordaba nada. Cuando Soledad, que no llegó a entrar al juicio, se enteró de esto, declaró: «Está adoptando una represalia contra mí por denunciar con insistencia sus acciones criminales antes de ser detenido». Ya que, recordemos, Soledad fue de las personas que más luchó tras recibir el veredicto de que su madre había fallecido por muerte natural y que la policía le diera la espalda cuando ella sabía que habían asesinado a su madre. Además, añadió: «Me da igual que le echen 300 o 400 años de cárcel, porque volverá a estar en la calle en poco tiempo. Como violador y asesino, pediría que le castraran y a cadena perpetua». Y, como si de una premonición se tratara, el 5 de diciembre de 1991, José Antonio Rodríguez Vega fue condenado a 432 años de cárcel y a indemnizar la suma de 128 millones de pesetas a las familias, 8 millones para cada una. «¡Ahora ríete, cabrón!», le gritaron las familias cuando la audiencia provincial hizo pública la sentencia. Sin embargo, lo triste es que de esos 432 se calculaba que a lo sumo iba a cumplir unos 20, ya que el límite de cumplimiento máximo que contemplaba el Código Penal de 1973 eran 30 años. Eso, sumado a que en aquel momento existían las redenciones por el trabajo, que significaba que si trabajabas 2 días en la cárcel redimías 1, el límite de 30 se reducía a 20. La historia del Mataviejas, no obstante, no termina aquí. Durante su estancia en prisión llegó a pasar por múltiples cárceles diferentes y en todas ellas continuó destacando con sus fechorías. Descontento, como he comentado, con las conclusiones del psicólogo forense y con la condena, empezó a estudiar Derecho en prisión para ser capaz de demostrar su inocencia y quiso que tanto los medios como todo el mundo estuviera enterado de esa hazaña. Sin embargo, de puertas para adentro, tras los muros de prisión y cuando las cámaras se apagaban, continuaba jactándose de sus crímenes. En la cárcel de Carabanchel intimó con otro conocido asesino en serie español, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, con el que pujaba entre barrotes para ver quién había sido más cruel con sus crímenes, estableciendo así una macabra competición y rivalidad entre ambos que los funcionarios de prisión contemplaban asombrados e incrédulos. Además, esa obsesión que sentía porque todo el mundo conociera su historia le llevaron a entrevistarse con la periodista Lucía Guirado, que por aquel entonces trabajaba en un programa de televisión donde querían hacer un reportaje que explicara la diferencia entre un enfermo mental y un psicópata, y le habían elegido a él para el reportaje. Así pues, durante meses, periodista y criminal estuvieron carteándose y llamándose para que José Antonio Rodríguez pudiera explicarle su historia. De esas entrevistas salieron a la luz duras declaraciones que hizo como: «Todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre». O: «Yo maté a las ancianas para no matar a mi madre». O: «La tendría que haber matado a ella, porque muerto el perro, muerta la rabia». El criminal se abrió completamente a la periodista, contándole de pe a pa tanto su historia como sus pensamientos y sentimientos, ya que quería vivir de su historia cuando saliera de la cárcel e incluso iba alardeando de que le habían ofrecido hacer en Hollywood una película de su historia por una gran suma. Sin embargo, poco antes de emitirse el programa final, el Mataviejas se arrepintió y le pidió a la periodista que no publicara nada de aquellas declaraciones. Pero claro, el programa ya estaba prácticamente terminado y montado, y se emitió sin omitir ninguna parte. Al día siguiente de estar en el aire, la periodista recibió una carta de José Antonio Rodríguez Vega escrita en rojo, en la que le decía que le había traicionado. «Que no se te olvide que estás en deuda conmigo, y como sabes de sobra, yo no olvido jamás, y menos si se me hace daño». El 22 de octubre de 2002 fue trasladado a la cárcel de Topas, en Salamanca, donde ingresó en el módulo de presos peligrosos.
Allí continuó a lo suyo, vanagloriándose con otros presos de lo que había hecho y de que pronto iba a salir de la prisión y que además se iba a forrar porque pensaba publicar sus memorias. Pero esa fue su perdición, porque evidentemente motivó el odio entre sus compañeros de módulo, que al igual que él eran presos considerados muy peligrosos. Entre ellos se encontraba Enrique del Valle, apodado el Zanahorio porque era pelirrojo, Daniel Rodríguez Ovelleiro y Felipe Martínez Gallego, que, hartos de escucharle y de verle pasearse por la prisión como si fuera la reina de Saba, decidieron tomar cartas en el asunto. Y solo 2 días después de que en Mataviejas hubiera llegado a topas, el 24 de octubre de 2002, estos 3 presos decidieron atacarle. Armados con calcetines llenos de piedras y pinchos carcelarios, el Zanahorio y Ovelleiro, Felipe participó como colaborador, pero no como ejecutor, le asestaron un golpe en la cabeza mientras paseaba por el patio de la cárcel y le tiraron al suelo. Luego se abalanzaron encima de él y comenzaron a apuñalarle por todo el cuerpo, en concreto 113 veces. Fue tanta la brutalidad que le sacaron por completo un ojo y llegó a perder masa encefálica. Los otros presos que estaban allí contemplaron la escena, pero nadie acudió en ayuda del Mataviejas, les dejaron hacer hasta que terminaron por completo con su vida. Se dice que incluso el olor a sangre se coló por dentro de las ventanas de las galerías donde estaban las celdas, o sea que os podéis imaginar la masacre que fue. El Zanahorio, incluso, estando ya muerto el Mataviejas, se detuvo un momento para afilar el pincho que llevaba y se sentó sobre la barriga del cadáver para empuñar el arma con las 2 manos y continuar acuchillándole el pecho. El funcionario de servicio, al ver lo que sucedía, entró corriendo en el patio, pero ambos criminales salieron a su encuentro y Ovelleiro le amenazó con un punzón. ¿Qué quieres? ¿Defender a un violador? Vete, que te meto. Una vez consumado el crimen, ambos reclusos, con toda la tranquilidad del mundo, entregaron a los funcionarios sus armas y los llevaron a celdas de aislamiento. El 25 de octubre de 2002, José Antonio Rodríguez Vega recibió sepultura en la fosa común de la cárcel, una ceremonia a la cual no asistió nadie, solo los enterradores. El Mataviejas, que estaba convencido de que al salir de la cárcel le esperaba un futuro brillante de éxito y dinero, terminó enterrado en una tumba perdida que ni siquiera lleva un nombre. Por el crimen, Enrique del Valle y Daniel Rodríguez Ovelleiro fueron condenados a 13 años de prisión, mientras que a Felipe Martínez le cayeron 5 por complicidad. Mientras todos los medios le fotografiaban fuera del edificio judicial, el Zanahorio lanzó un grito vanagloriándose de su hazaña y asegurando que le había hecho un bien a la sociedad. Yo maté al Mataviejas. Bueno, ¿qué os ha parecido? Tremendo caso, la verdad. Había tanta información que ha sido complicadísimo estructurarla toda para un episodio. Y sobre este individuo, poco más hay que decir. Un psicópata de liga y un desalmado al que nadie echará de menos ni se lamentará porque le asesinaran. Da mucho miedo pensar que puedan haber mentes que realmente funcionen de esta manera tan macabra y que se aprovechen de los débiles, de pobres ancianas desvalidas que no tenían la fuerza como para defenderse. Es un crimen asqueroso, y lo que sigo sin comprender bien es que las víctimas fueran capaces de perdonarle a unas sabiendas de que así iba a salir impune por lo que había hecho. Y de la madre y la mujer, ya ni hablemos. ¿Por qué cojones defendían a esta clase de persona que las había maltratado para que saliera de la cárcel? Yo es que de verdad, hay cosas en esta vida que nunca lograré comprender. Me explota la cabeza intentando entenderlo. ¿Y la policía? Bueno, es que todo salió mal en este caso. ¿Cómo es posible que tuvieran las pistas delante de sus ojos y nadie quisiera hacer nada? Es que no se explica. En fin, espero que os haya resultado interesante el episodio y nosotros nos vemos en el siguiente con un caso actual. Muchas gracias por escucharme.